cambiamos de lugar a esta bella plantita. Si pones atención, te darás cuenta que las plantas nos hablan. Te dicen cuando están tristes, alegres, tienen sed o cuando necesitan cambiar de lugar. Hoy vimos cómo nuestra plantita ha crecido tanto que las raíces ya no tienen espacio para crecer más. Es por eso que hicimos un trasplante, es decir, cambiamos nuestra planta de un lugar a otro. El invierno es el mejor momento para trasplantar arbustos y plantas, porque es la época del año en que descansan y no crecen. Solo asegúrate que no esté muy frío. La maceta a la que pasarás la planta deberá estar muy limpia, con un diámetro de 3 a 5 centímetros más que la maceta anterior. Ojo, es muy importante que tenga un hoyito en el fondo, para que el exceso de agua acumulada no pudre las raíces. Para sacar la plantita, asegúrate que la tierra esté seca. Da ligeros golpes alrededor de la maceta para aflojar la tierra. Después, pasa un cuchillo sin filo entre la tierra y el recipiente. Sácala sin dañar las raíces, tomándola con suavidad por el tallo. Al levantar nuestra planta, verás una tierra que vuelve a las raíces. Se llama cepellón. Es muy importante que no se rompa, porque sirve para protegerla. Colócala en el centro de la maceta nueva, sin que las raíces toquen el fondo. Ten el cuidado de ponerla derecha y rellenar con tierra. Así hasta 3 o 5 centímetros del borde. Por último, riega tu planta con mucha agua. Como ves, es muy fácil hacer un trasplante. ¿Ya sabes cuál de tus plantitas está lista para trasplantar? Tengo el poder.